eh, pero muy probablemente en el futuro vaya a ser negativo, tal vez, no lo sabemos. Bien, ahora hablemos un poco de Argentina. Yo te quería compartir este gráfico. Eso estaba pasando hasta previo antes de que ellos tomen la deuda, ¿no? Como tú bien lo sabes, creo que también lo has comentado varias veces en tus videos, que las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina estaban cayendo. Y por lo general también está cayendo o cayó muy gravemente la formación de capital fijo, cayó la economía y muy probablemente, como tú también lo habías comentado cuando hablamos de infraestructura, como Milei cortó la obra pública, ¿no? En la literatura nos dicen que el impacto de la infraestructura no se ve tanto en el corto y mediano plazo, sino se ve mucho más en el largo plazo. Y el cortar la infraestructura, ¿no? Probablemente de aquí a 10 años haga que Argentina de pronto se desconecte, ¿no? Es decir, de pronto ya no hayan hecho mantenimiento a sus carreteras, de pronto ya no hayan hecho mantenimiento a las infraestructuras que tienen en general, y de pronto se desconecte. Yo he visto este ejemplo, también lo he visto en Puerto Rico, donde también ocurrió algo muy similar, donde se cortó en obra pública, al principio estaban bien y de golpe 10 años después se desconectó. Es decir, la economía ya no funcionaba porque físicamente no tenían cómo conectarse de un lado de la isla a otra. Entonces yo pienso que en el mediano y tal vez largo plazo nosotros ya veamos esos efectos por lo que ha sucedido en el primer año de Javier Milei. No sé si nos quisieras comentar un poco Sí, sí. de Mira, es que cómo... se ve ya, se ve ya. No hace falta esperar, aunque totalmente de acuerdo, lo vamos a ver y de una forma muy terrible, desgraciadamente. Pero digo que se ve ya porque hay, por ejemplo, el otro día un vídeo que se hizo más o menos viral de un inversor internacional que estaba explicando por qué no llegan inversores a Argentina. Y explicaba, a ver, porque si tú vas a invertir con tu propia empresa, tu modelo productivo y tal, ¿a dónde te vas a ir? A Argentina, donde no van a construir ni una sola carretera, ni un solo puerto, ni un solo núcleo modal entre tren y aeropuerto, porque la obra pública está absolutamente congelada por deseo expreso de Javier Milei, o te vas a ir a Brasil, donde ya hay infraestructura, donde siguen invirtiendo, donde hay inercias, recursos, infraestructura, capacidades que se le ha ido dando desde lo público para atraer la inversión y hacerla mucho más rentable. Entonces, blanco y en botella. O sea, si hay un Estado que abandona las infraestructuras, está condenado al colapso, pero no como decías, que también del transporte y de las dificultades de los trabajadores, las clases populares, sino que también le afecta a la inversión empresarial. Este es, de hecho, uno de los puntos más locos, más extravagantes y esperpénticos del gobierno de Milei, porque cuando hablamos antes de la década perdida de Latinoamérica, ningún gobierno se atrevió a dejar a cero prácticamente la obra pública, porque saben que le conviene incluso a la élite, al poder, al negocio empresarial. Pero Milei es tan papista, o sea, más papista que el Papa en esto, que ha llevado casi a cero, ha congelado la obra pública y eso no solo afecta a la gente normal y corriente, sino también a los negocios. Así que, aparte de sorprender por lo ridículo y absurdo que es su actuación y su conducta, veremos efectivamente esto a corto plazo. No hay que esperar mucho para ver los efectos negativos. E insisto, Argentina está ahora esperando que le lluevan dólares de fuera, que hayan inversores que vayan a ese país y no van a ir. No van a ir no solo porque haya un cepo todavía y no pueden retirar todos los dólares que quisieran a la hora de invertir, sino porque un Estado que no genera condiciones, no da capacidades, no da recursos a las empresas para que puedan hacer negocio, pues entonces, ¿para qué van a ir ahí? Se van a ir a cualquier otro sitio. Muy bien, muchas gracias. Sí, pensamos igual. Yo creo que no solo le pasó a Argentina, es decir, ya hubieron recortes en obra pública en varios países. Estados Unidos también lo tuvo, ¿no? Por Reagan. Entonces, yo creo que hoy, por ejemplo, cuando se dice que Estados Unidos ahora está invirtiendo tanto en obra pública, es porque en las carreteras en Estados Unidos ya no eran transitables, ¿no? Y claro, anteriormente es porque lo habían recortado todo ello.
Y eso hizo de que la economía estadounidense desacelara, o sea, ya deja de crecer al mismo nivel. Y me imagino que va a ocurrir lo mismo en Argentina. Sucedió también en la Unión Soviética. Se desinvirtió tras el fallecimiento de Stalin y años más tarde cayó la URSS, ¿no? Justamente también sucede en Bolivia porque se hizo la desinversión en YPFB en el año 2014 a 2019, cayó el 52%. Hubo una fuerte desinversión en Bolivia en hidrocarburos, ¿no? Es decir, a la mitad. Y hoy estamos viendo de que no estamos rindiendo gracias a esa fuerte desinversión posterior a 2014. Muy bien, y es que, como sucede en Argentina, yo no creo en el INDEC, no sé si tú creas en el INDEC, pero yo he hecho lo que han hecho ellos también, o sea, he tomado lo que hace el The Economist, lo hizo en Venezuela y yo lo estoy haciendo en Argentina, y es tomar el índice Big Mac. ¿Y qué es lo que pasó? Porque ellos dicen, la razón por la que The Economist lo hizo en Venezuela, calcular cuánto costaba una hamburguesa en Venezuela, ellos argumentaban de que, bueno, una hamburguesa tiene carne, tiene vegetales, tiene pan, tiene integrado supuestamente la mano de obra, los alquileres, etcétera, etcétera. Es como si fuera un índice. Y yo he tomado el índice Big Mac de Economist por una razón, porque no confío que el INDEC, que no ha actualizado su canasta, las ponderaciones de su canasta, nos pueda reflejar lo que está sucediendo en Argentina y he hecho exactamente lo mismo que han hecho ellos, de Economist, y he notado de que tras la asunción de Javier Milei, la pérdida del poder adquisitivo medido por Big Macs, aunque nos parezca a nosotros risible y nos parezca gracioso, etcétera, es alarmante. Han caído de valores de 60 Big Macs, con lo que uno puede comprar con un salario mínimo, a valores de 30. Bien, entonces, como yo no creo en el INDEC, que ahora nos vas a comentar si tú lo haces también, o es que sí o es que no, sobre todo por su ajuste a la inflación. Para mí el poder adquisitivo de los trabajadores en Argentina ha caído enormemente. Bien, no sé si nos quisieras comentar un poco sobre esto. Hay estudios de la CEPAC creo que es el nombre, sí, el Centro de Estudios Políticos de Argentina, o CEPA, quizás es solo así, que lo que hacen es utilizar los datos del INDEC y los actualizan como debería ser acorde a una canasta verdaderamente representativa para los tiempos que corren. Me explico, el INDEC lo que hace es calcular la inflación correctamente, acorde a una serie de parámetros e indicadores. El problema es que utiliza una canasta de consumo por población que es del año 2003-2004. Entonces han pasado más de 20 años y el tipo de consumo de la gente no es el mismo, porque han cambiado preferencias y también porque han cambiado los precios y las calidades. Todo el mundo sabe que hoy día la parte de la renta que se va a alimentos o a ropa es mucho menor que la que había hace 20 años. Y sin embargo, el INDEC no ha actualizado eso, con lo cual está sobreponderando y sobrerepresentando ese tipo de productos como los alimentos y la ropa, que son precisamente los que menos se han encarecido en los últimos años, los últimos meses, y entonces le da mejor el precio o sea, el indicador de inflación al gobierno de Milei, porque otro tipo de productos que se han encarecido muchísimo más, como por ejemplo la sanidad privada, los alquileres, el transporte, el combustible, eso está infrarrepresentado en la canasta básica del INDEC. Entonces, ahí hay un problema, se le ha exigido al INDEC que lo actualicen, porque no puede ser que sigan utilizando una canasta de hace 20 años. Hay organismos estadísticos como los de la ciudad de Buenos Aires que sí lo ha actualizado y siempre le da indicadores de inflación diferentes. Y efectivamente, como decía CEPA, cuando hace esa actualización, no le da que el salario de lo importante de esto, porque hay varios segmentos del mercado laboral muy diferentes entre sí. El empleado público ha perdido un 20% de salario real acorde a los datos oficiales del INDEC. Hablamos de que el empleo informal, que no se ha actualizado todavía los datos, pero hablamos de un 15-10% a lo mejor, en el mejor de los casos, de caída del salario real. Y cuando hablamos del empleo registrado formal,
tendría una caída del 1%, 2%, acorde a los datos oficiales. Pero si utiliza los datos que estoy diciendo, estimados acorde a una canasta más representativa, sería también del 8 o 7% de caída de los salarios reales. Y además también hay un componente aritmético que hay que tener en cuenta, y es que como se ha echado a la gente, a mucha gente con salarios bajos, cuando tú haces el promedio te da estadísticamente superior al que había antes. Insisto, si tú estás echando del mercado laboral, esto pasa en todos los países cuando hay recesión. Quienes pierden primero su trabajo son los que menos cobran. Entonces, cuando tú haces el promedio teniéndolos en cuenta a ellos, te baja, porque te están empujando a la baja esa media aritmética. Pero cuando ellos salen del mercado, en realidad el promedio te da más alto, ¿no? Así que miremos como lo miremos, con índice BISMARK, con el indicador de precio al consumo oficial o estimado con una canasta representativa, lo que vemos es que la población argentina ha perdido bastante capacidad adquisitiva, por no hablar de la gente que ha perdido su puesto de trabajo, que son muchos y esos han perdido toda su capacidad adquisitiva. Por no hablar de los pensionistas, que se les ha recortado en torno al 10-15% sus pensiones en términos reales, ¿no? Así que está siendo un desastre para toda la población en términos generales, pero sí es verdad que siempre hay una parte pequeña de la población que se está viendo muy beneficiada, por ejemplo, por el hecho de mantener artificialmente apreciada la moneda nacional, ¿no? Esto es algo que lo pueden permitir porque el FMI le ha dado 20.000 millones de dólares y entonces, insisto, es pan para hoy, hambre para mañana, porque lo único que hace es empujar el problema hacia el futuro, pero claro, los ricos en Argentina ahora están pudiendo comprar automóviles, cualquier tipo de maquinaria, electrodoméstico fuera de su país de una forma mucho más barata de la que podían hacer antes. Tenemos un país a dos velocidades. Una que es la parte rica, que está pudiendo comprar muchas más cosas más baratas que antes, y luego tenemos a la parte pobre que está perdiendo su empleo, viendo sus pensiones erosionarse y también sus salarios reales. Así que desastre para las clases populares. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Ahora vamos a concluir. Ha sido muy rica tu exposición y esa conversación. Hemos hablado de múltiples temas y nos has comentado tus análisis, ¿no? Además de que hemos hablado de un montón de cuestiones. Yo quería comentar aquí algunos puntos, por ejemplo, sobre todo para terminar concluyendo, que son ideas que se han ido recolectando bueno, sobre todo en grupos sociales, en consulta a mucha gente especialista, ¿no? Que difiere bastante y además creo que solo habría un punto con concordancia con el FMI, que es este punto de la universidad gradual, pero que el ahorro se destine a los hogares, de las transferencias focalizadas que comentábamos del retiro progresivo de los subsidios a los combustibles. Y en el resto, pues hemos terminado sin estar de acuerdo con el FMI.